Leonardo Garnier fue ministro de Educación Pública de Costa Rica. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Costa Rica y doctor en Economía por la New School for Social Research en Nueva York. Ha compartido sus ideas en espacios como TEDx Pura Vida, referentes al tema educación subversiva. Es catedrático en la Universidad de Costa Rica y trabaja como consultor en temas de política económica, política social y gestión pública para diversos organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Con ustedes, Leonardo Garnier. Muy buenos días. Realmente agradecer muchísimo la invitación. Además, nunca había visto mi nombre en letras de ese tamaño. Espero que alguien haya sacado una foto y me la mande después, porque eso, para enseñarle a las hijas. Bien, a mí me pidieron que viniera a conversar sobre el tema de educación subversiva, que fue un poco una frase que usamos en Costa Rica para indicar el tipo de reformas que queríamos impulsar en educación. Por supuesto, unas tienen éxito, otras no tienen éxito, pero tal vez lo más importante es el sentido de esas reformas y sobre todo destacar cuál es la importancia que tiene la educación, en parte para las sociedades que queremos construir, pero en parte para los muchachos y las muchachas que estamos educando. Una primera cosa es entender, por ejemplo, la importancia social que tiene la educación. En América Latina hemos visto en las últimas décadas cómo se ha ido ensanchando la clase media. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que todavía 2/3 partes de los latinoamericanos siguen siendo pobres. La educación es vital aquí. Si uno ve las estadísticas así muy grosso modo, la gente pobre en América Latina lo que tiene es educación primaria. Si vemos las clases medias, la mayoría tienen algo de secundaria o terminaron la secundaria. Y si vemos los sectores económicamente más pudientes, en general tienen educación universitaria y muchos de ellos tienen posgrados. En el caso de Costa Rica, acuñamos incluso una frase en un libro que refleja mucho esta sensación. Dijimos que era un país subdesarrollado casi exitoso. De los años 50 a fines de los años 70, Costa Rica tuvo una historia bastante exitosa, tal vez no tanto en la parte productiva o económica, pero sí un desarrollo social bastante interesante. Pero el casi se refiere un poco a lo que ustedes verían en este gráfico. Por ejemplo, a fines de los años 70, este es el producto por habitante y esta fue la crisis de esa época de fines de los 70, principios de los 80, fue una caída dramática de la producción y ahí lo que teníamos era una muestra de cómo un país que había logrado un desarrollo social bastante importante no tenía una economía capaz de darle sustento a ese desarrollo social. Después de esa crisis vino de nuevo un periodo de crecimiento, lo cual es positivo, pero no ha sido suficiente. Logramos con ese crecimiento bajar la pobreza, que creció dramáticamente con la crisis, o sea, pasó de un 25 a más de un 50%. Con los procesos de ajuste logramos bajar la pobreza. De nuevo, esa es la buena noticia. La mala noticia es que después se estancó. O sea, tenemos como 30 años, y ustedes ven el gráfico acá, en que la pobreza ha estado entre un 18 y un 21%, la pobreza extrema entre un 5 y un 7%. Entonces uno dice, bueno, lo bueno es que bajó, lo malo es que no sigue bajando. Y la desigualdad ha venido aumentando. Desde los años 90 el índice Gini viene creciendo. Y eso es muy angustiante, porque entonces uno dice, bueno, hemos tenido éxito para una gran parte de la población, la economía es dinámica, las exportaciones se han diversificado, pero seguimos teniendo una quinta parte del país viviendo en condiciones de pobreza y está aumentando la desigualdad. ¿Cómo relacionamos esto con la educación? Algo que es cierto, no solo en Costa Rica, es cierto en todo el mundo: a mayor educación, mejores empleos. Este es un gráfico muy simple. Aquí uno tiene la población de 20 a 29 años, o sea, la fuerza laboral joven de hoy en Costa Rica. Y lo que tenemos aquí es el tipo de empleo que tienen. El color rojo significa los empleos no calificados, los más mal pagados, los peores empleos.
Las barras azules significan los empleos calificados. Y abajo lo que tenemos es los que no tienen ninguna instrucción de primero a sexto año de primaria, séptimo a noveno de secundaria, décimo a undécimo, y aquí la gente que tiene más de 11 años, o sea, algo más de secundaria. Y lo que ustedes ven es cómo cuando la gente tiene poca educación, predominan los malos trabajos. Cuando la gente tiene de 10 a 11 o más de 11 años de educación, tiene buenos trabajos. O sea, la relación es muy clara. Hay infinidad de estudios que reiteran esta relación. Y si uno quiere ponerlo más gráficamente, vemos simplemente la relación que hay entre pobreza y años de educación. La gente que tiene menos años de educación, más de un 40% de probabilidad de ser pobre. La gente que tiene más de 12, 13 años de educación, casi no tiene probabilidad de ser pobre. Entonces uno dice, ok, la educación nos va a permitir que la gente tenga mejores empleos, la educación nos va a permitir que haya menos pobreza. Y entonces uno dice, ¿y por qué entonces en Costa Rica está estancada la pobreza y está aumentando la desigualdad? Este es un gráfico ambicioso. Este gráfico resume la historia educativa de Costa Rica desde los años 50 hasta hoy. Uno lo que ve es que a fines de los años 50, la cobertura de secundaria en Costa Rica era muy baja, 17% de cobertura en secundaria. O sea, más del 80% de los muchachos ni siquiera iban al colegio. El país hizo un esfuerzo muy grande, 60s y 70s, llegamos a un 60% de cobertura en secundaria. De nuevo, esto tiene dos caras. La cara positiva es que el esfuerzo del país fue dramático, y esto es muy bueno. 60% de cobertura en secundaria no es muy alto. A mí siempre me hace gracia cuando la gente me dice, pero Costa Rica tiene históricamente mucha educación. No, no es cierto, no es cierto. Aquí lo vemos, lo mejor que habíamos logrado era un 60%. Con la crisis de fines de los 70, uno habría esperado un estancamiento de la cobertura educativa, pero en realidad lo que tuvimos fue una caída de 10 puntos y tardamos 15 años más, o sea, pasamos 20 años en que la mitad de los jóvenes de Costa Rica no es que no se graduaron del colegio, es que ni siquiera fueron al colegio. Entonces, cuando uno ve la pobreza estancada y uno ve la desigualdad subiendo, uno dice, pero es obvio. O sea, si de la gente que trabaja hoy en Costa Rica, la mitad no fue al colegio en esos 20 años, ¿cómo va a bajar la pobreza? ¿Cómo se va a reducir la desigualdad? Tenemos una parte del país que completó el colegio, que fue a la universidad, que tiene hoy empleos calificados, bien pagados, y tenemos medio país que se nos quedó aquí. A partir de los 1999, el año 2000, el país retoma la inversión en educación, retoma el crecimiento de la cobertura. Ya logramos superar el 90%, o sea, esto es una cosa positiva. De nuevo, 90% de cobertura. No quiere decir que el 90% se están graduando de secundaria. Aquí todavía hay una tarea grande por delante. Esto tiene varias estadísticas bonitas que uno digamos que lo hacen sentir optimista. Por ejemplo, la deserción escolar, que andaba en un 13% en la última década, bajó a un 8.7%. Este es particularmente bonito. Siempre, y ayer se hablaba de eso, el éxito educativo depende de qué tanto los muchachos y muchachas pueden dedicarse al estudio. Y en América Latina una gran parte de ellos estudia y trabaja o no estudia. A partir del 2001 nosotros vimos subir el porcentaje de muchachos y muchachas que estudia a tiempo completo de un 53 a casi un 80%, mientras que los que estudian y trabajan, solo trabajan, no estudian ni trabajan, vienen bajando. Entonces, de nuevo, esta es una cosa que dice, bueno, de aquí a 20 años esto se va a reflejar en las estadísticas laborales, por lo pronto se refleja en las estadísticas educativas, y tal vez el dato que más nos alegra en el sentido de reducir las brechas educativas es lo que vemos en este gráfico. Aquí lo que ustedes tienen es cuánta escolaridad más tienen, por ejemplo, los jóvenes urbanos con respecto a los jóvenes rurales. Aquí ustedes ven que en el año 2003 los jóvenes urbanos tenían 30% más escolaridad
que los jóvenes rurales. Del 2003 al 2013, esto baja un 7%. Si lo vemos por nivel de ingreso, la brecha era muy grande, 44% más de escolaridad en los hijos de familias de mayores ingresos, esto se reduce a un 17%. Y la brecha más difícil de romper, porque es la que reproduce esta desigualdad intergeneracionalmente, es la que separa a los hijos de las familias más educadas de los hijos de las familias menos educadas. Ustedes ven que la brecha hace una década era un 68%, es una brecha inmoral. Eso ha bajado a un 29%. Y como todos los gráficos que vamos a ver hoy, el lado positivo es que la dirección del cambio es muy buena. El lado negativo es que las tres brechas están ahí. Y si se supone que la educación va a reducir la desigualdad en la sociedad, esas brechas tienen que desaparecer. O sea, la educación tiene que darle a los rurales, a los pobres, a los hijos de las familias menos educadas, las mismas oportunidades que los otros, no menores. Y aquí, si bien la dirección es buena, todavía no estamos donde debiéramos estar. Esto ha permitido, y es tal vez uno de los primeros indicadores donde empezamos a ver una mejora en las condiciones de vida, cuando medimos la pobreza por ingresos, todavía lo que se ha hecho en educación no se refleja, y ahí va a tomar 10, 15, 20 años. Cuando hacemos un análisis multidimensional de la pobreza, este es un nuevo índice que acaba de publicar el gobierno en Costa Rica, encontramos que sí hay ya una reducción de pobreza tomando en cuenta todas las dimensiones de la pobreza, que baja de un 25 a un 21, pero en particular la pobreza rural baja de un 46 a un 35, y uno de los factores que explica esta reducción es la educación. Entonces, lo primero que uno debiera tener claro es la enorme importancia que tiene la educación para reducir la pobreza y en particular para reducir la desigualdad. No debiera hacer falta ni siquiera decir esto, la calidad de la educación depende de la calidad de los docentes. Y la calidad de los docentes depende básicamente de dos cosas, de la calidad de las personas que estudian la profesión docente y de la calidad de las universidades que formen a esas personas. Lo que logramos hacer en Costa Rica para incentivar a que cada vez mejores estudiantes vayan a las facultades de educación fue mejorar las remuneraciones de los docentes. Hoy en Costa Rica un maestro de primaria y un profesor de secundaria anda entre $2,000 y $6,000 por mes, director de primario de secundaria entre $3,000 y $6,000 al mes. Con esto básicamente lo que se busca es que la profesión docente tenga una remuneración similar a la de cualquier otra profesión. Lo que nos había venido pasando en Costa Rica, y es una cosa triste, es que la gente que entraba a la Facultad de Educación es la que no consiguió admisión en Derecho, en Economía, en Ingeniería, y si no hay cupo para esto, pues termino en Educación, que por lo menos me garantiza un empleo, y ni eso. Si uno logra mejorar las remuneraciones en educación, uno va a atraer mejor gente. Aquí tenemos un problema, y ayer Pablo lo mencionaba en el caso de Colombia. En Costa Rica, igual que en Colombia, igual que en México, tenemos universidades con facultades de educación de primer nivel que gradúan muy buenos docentes, y tenemos lo que en México y en Costa Rica llamamos universidades patito, que dan títulos de profesor. Nosotros, por ejemplo, hicimos unos exámenes a los docentes de matemática de Costa Rica y a los docentes de inglés, y con los de matemática, por ejemplo, 30% salieron muy bien en la prueba, 30% más o menos, y 30% habrían perdido la prueba. Pero la prueba estaba hecha con preguntas de bachillerato, con preguntas de esas que le hacemos a los estudiantes en el examen de bachiller. Entonces, cuando a mí me dicen por qué en Costa Rica un 30% de los estudiantes pierde bachillerato, yo digo, ¿por qué un 30% de los profesores habría perdido bachillerato también? Entonces tenemos que atraer a los mejores a la profesión docente,
Y necesitamos, y esta es una deuda que tenemos, instrumentos de evaluación, instrumentos de contratación que exijan acreditación de carreras, acreditación de universidades, resultados, porque si no, vamos a tener profesores muy bien pagados que siguen sin ser buenos. Entonces, este es un elemento crucial. Para resumir esta primera parte de la presentación, yo diría que aquí el gran reto en América Latina es cómo evitar la amenaza de los equilibrios de bajo nivel. Y aquí hablo más, tal vez como economista, que como exministro de Educación. América Latina ha sido víctima de esto a lo largo de su historia. Somos una región en que predominan los bajos salarios y, contrario a lo que dicen muchos modelos económicos, los bajos salarios atraen inversiones, pero atraen inversiones que son rentables con bajos salarios. O sea, son inversiones con poca tecnología, con baja productividad, poco sofisticadas. Y cuando usted tiene ese tipo de inversión, sigue siendo rentable y los salarios siguen siendo bajos, y son inversiones que no requieren una mano de obra calificada. Entonces, para ese tipo de inversiones, la educación es un gasto. Usted no necesita gente que sepa trigonometría para manejar un machete. Y muchas veces uno oye esa frase: ¿para qué vamos a gastar en educación si necesitamos peones? Entonces, romper este tipo de desequilibrio es el reto más importante que tenemos, y es algo donde lo que decía anteriormente se vuelve evidente. Una educación de calidad debe vincularse con empleos de calidad. Aquí necesitamos una política económica y una política social que atraiga y genere inversiones sofisticadas, productivas, que requieran una mano de obra calificada, pero al mismo tiempo necesitamos una política educativa que le brinde a las personas esa posibilidad de acceder a esos trabajos. O sea, una de las cosas que, como les decía, nos ocurre en Costa Rica es que los empleos que desaparecen son poco calificados, los que aparecen son muy calificados, y una enorme cantidad de gente no puede pasarse de los empleos que desaparecieron a los nuevos empleos que están surgiendo. Entonces, la inversión educativa es fundamental para darle a la gente acceso a mejores trabajos. Pero la educación es mucho más que darle a la gente oportunidad de tener mejores trabajos. Y cuando hablamos de educación subversiva, en parte lo que decíamos es: sí, necesitamos darle a la gente la herramienta para trabajar, pero es más que eso. Ayer Salvador decía que en el TEC se trata de permitirle a los aventureros perseguir sus sueños. La frase que usamos en Costa Rica para hablar de educación subversiva se parece mucho. Dijimos que queríamos educar para la vida, que queríamos educar para la convivencia, y conforme fue pasando el tiempo, lo que entendimos es que lo que queríamos decir por una educación subversiva era una educación que le permitiera a cada niño, a cada niña, a cada joven convertirse en la persona que quiere ser. Y esto, que suena como muy obvio, no es tan obvio en un sistema educativo. Ahora, los sistemas educativos están pensados por los que somos adultos, y los adultos quieren la educación para que el chiquito se convierta en lo que el papá quiere que se convierta, o la abuelita, o la tía, o el maestro. Y nos cuesta mucho entender que la educación es para que el niño se convierta en lo que el niño quiere ser, que persigan los sueños, como nos decía ayer Salvador. Y lo que quisiera es dar algunos de los ejemplos de distintos tipos de reformas que intentamos para lograr esto. Lo dividimos en dos vertientes. Dijimos que esto significaba que los estudiantes aprendieran lo que es relevante, que lo aprendieran bien, que aprendieran a pensar, y tal vez lo menos obvio, aunque debiera ser lo más obvio, que los estudiantes aprendieran a vivir y a convivir. En lo de aprender lo que es relevante y aprenderlo bien, nos pareció que una primera cosa, y primera en el sentido realmente de primera, es que los estudiantes aprendan a ser dueños de su lenguaje. O sea, cuando una persona no puede decir lo que quiere decir, cuando una persona escucha o lee y no entiende bien lo que escucha o lo que lee, cuando una persona no es capaz de poner en un papel lo que está pensando, ninguna otra cosa es posible. Ese es como el punto de entrada. Entonces aquí nos planteamos toda la reforma de las asignaturas de español y desde un ángulo comunicativo que realmente le permitiera a los estudiantes ser dueños del lenguaje.
Y ahí vimos sobre todo dos grandes problemas, y estos son problemas, una vez dije latinoamericanos y después me di cuenta que eran iberoamericanos, porque esto es un problema en España también. Estamos enseñando mal a leer y escribir. Nuestros estudiantes no entienden lo que leen. Si uno ve los resultados de las pruebas PISA, y yo sé que uno puede cuestionar pruebas estandarizadas por distintas razones, vean, Costa Rica, Chile, Uruguay son de los países de América Latina que salieron mejor en las pruebas PISA. Perdón. Pero salimos muy bien para América Latina, pero cuando vemos cómo salimos con respecto al resto del mundo, yo a los periodistas de Costa Rica, para que entendieran cómo nos fue en las pruebas PISA, les dije, miren, estos resultados quieren decir que somos de los mejores de los peores. En lectoescritura, la prueba dice que los estudiantes costarricenses no entienden lo que leen. Yo pensé, porque además uno ha oído estas críticas, la prueba, el contexto, sesgos. Entonces lo que hice fue pedir las preguntas. Yo quería ver si los textos eran demasiado complejos, si las preguntas tenían trampa. Y cuando vi las preguntas, ahí sí que me asusté. Porque un joven de 15 años que no entienda el texto de esa pregunta, no va a entender el periódico, no va a entender el libro de estudios sociales, no va a entender el libro de ciencias, no va a entender nada. Entonces, si no les enseñamos a leer y escribir bien, lo demás no se puede hacer. Y aquí yo destacaría, que me parece que es el problema principal, esta ideología que ha predominado en los sistemas educativos de América Latina y en muchas facultades de educación, que dice que igual que se aprende a hablar hablando, se aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo. Bueno, toda la investigación de las últimas 2 décadas es contundente. No. Uno aprende a hablar hablando, incluso algunos científicos piensan que es posible que el lenguaje oral esté ya incorporado en el ADN, no sabemos, pero sí están seguros de que el lenguaje escrito no está incorporado en el ADN, es demasiado reciente, es un proceso codificado que requiere un aprendizaje sistemático, que además es un aprendizaje que debe partir de la comprensión de la conciencia fonológica, de los sonidos del lenguaje y pasar de los fonemas a los grafemas y al lenguaje escrito, luego a la fluidez. Bueno, esto no lo hemos estado haciendo en América Latina. Y lo otro que tratamos de hacer es entender que la gramática no es suficiente. Hace falta la lógica. Fíjense una caricatura como esa. Los pingüinos son blanco y negros, los viejos programas de televisión son blanco y negros, por lo tanto, algunos pingüinos son viejos programas de televisión. Ustedes se ríen porque eso es una caricatura, pero yo les garantizo que si buscan un periódico de hoy, van a encontrar ese tipo de frases. Y si ven los noticieros, y si ven los programas deportivos, todo el tiempo hablamos así. Entonces, nuestros estudiantes tienen que aprender lógica. Hablamos mucho de pensamiento crítico. Bueno, el pensamiento crítico tiene como requisito el pensamiento lógico. Entonces lo que planteamos fue introducir la enseñanza de la lógica en la asignatura de español, para que cuando los muchachos aprenden a manejar su lengua materna, no solo aprendan las reglas de la gramática, sino que adquieran las reglas de la lógica. Y ahí uno empieza a tener una educación que va más allá del aprendizaje académico y empieza a convertirlos realmente en dueños de su lenguaje. Pero español es como la puerta de entrada. Tal vez el coco es la matemática. Como les decía, es la asignatura en que más fracasan los jóvenes en el mundo. Este no es un problema ni siquiera latinoamericano. Y la pregunta es, ¿cómo hacer en matemática? Ahí la reforma que hicimos, que va desde preescolar hasta el final de la secundaria, tiene varios elementos más, pero destaco 3. El primero, que debiera ser obvio, es lograr que los estudiantes disfruten la matemática. Yo no sé la experiencia de ustedes, pero todos hemos conocido esos docentes de matemática que llegan el primer día de clase, se paran frente al grupo y vuelven a ver a todos los estudiantes, hacen un largo silencio y dicen, la mitad no pasa. Hay que romper eso. La matemática es linda.
O sea, realmente uno puede disfrutar la matemática y la única forma de aprender algo es cuando uno lo disfruta. Entonces ahí el primer objetivo fue ese. El segundo es entender que hay un lenguaje matemático. Ahí si uno no maneja el lenguaje matemático va a ser súper difícil que entienda la matemática. Y tal vez el cambio metodológico más importante, y esto es algo que ayer se decía, no estamos inventando nada, uno ve que han hecho otros, qué funciona, qué no funciona, y uno toma lo que funciona. En América Latina y en muchos lugares enseñamos la matemática empezando de lo abstracto. Este es el teorema, con este teorema se resuelven ejercicios de esta forma, vaya a haga tarea. Cuando uno ve, por ejemplo, la reforma de las matemáticas de Singapur, o de distintos estados de Estados Unidos, o de Finlandia, empiezan por lo concreto, por cosas cercanas a los estudiantes, y desde lo concreto, mediante la resolución de problemas, uno llega a lo abstracto. Cuando uno construye la abstracción, uno la entiende. Cuando a usted le recitan la abstracción para que se la aprenda de memoria, pues siempre hay 3 o 4 que entienden y los demás repetimos. Entonces eso por el lado de la matemática. Y algo muy parecido aplica a las ciencias, y creo que hoy o mañana también tenemos varias charlas sobre este tema. A nosotros nos gustó mucho algo que nació en Francia. El profesor Carpac, Premio Nobel de Ciencias, dijo que en Francia a él y a otro compañero les parecía que estaban enseñando mal las ciencias. Estaban enseñando ciencias a partir de las respuestas. O sea, le enseñamos a los muchachos los resultados de la ciencia. 9.8 metros por segundo al cuadrado, esa es la ley de la gravedad, apréndasela y eso lo pone en el examen. Carpac lo que plantea es, ¿por qué no aprendemos ciencia a partir de las preguntas? ¿Por qué se caen las cosas? Y que a partir de las preguntas lleguemos a los resultados del proceso científico. Entonces impulsamos, y aquí la Academia de Ciencias de México ha venido trabajando en esto y trabajó con nosotros en nuestras reformas. Colombia ha venido trabajando en esto, también trabajamos con el Ministerio de Educación de Colombia. Un proceso de indagación donde los estudiantes desde primaria enfrentan preguntas y construyen los resultados del proceso científico. ¿Qué quieren decir estas cosas? Que estamos buscando aprendizaje, pero el cómo es vital. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo es ese proceso en que los niños, los jóvenes van construyendo sus aprendizajes? Resolución de problemas, resolución colaborativa de problemas, aprender mediante la indagación, aprender a pensar, aprender a razonar, usar la lógica, desarrollar actitudes y destrezas emprendedoras. Para esto uno tiene que cambiar la forma en que damos clases. Una de las herramientas es trabajar por proyectos, algo que para el TEC es completamente normal, pero que en la mayoría de escuelas de América Latina el profesor se para frente al grupo, repite, apunta en la pizarra. Entonces, bueno, ahí muchas de estas reformas implican que nuestros docentes empiecen a trabajar por proyectos con sus estudiantes. Y aquí una advertencia. Una de las cosas que a mí me hizo más gracia es que apenas a uno lo nombran ministro de Educación, uno empieza a recibir visitas e invitaciones de lo que yo llamaría vendedores de espejitos. En realidad, vendedores de aparatos. Una computadora por estudiante, el iPad para cada estudiante, la cucarachita para marcar respuestas correctas en una pregunta, para que el profesor sepa en cada instante cuál estudiante está despierto y cuál está dormido. O sea, ustedes no tienen idea de la cantidad de cosas que le tratan de vender a uno cuando es ministro de Educación. ¿Por qué? Porque el ministro de Educación tiene un presupuesto enorme. Vean, a mí me encanta la tecnología. Me parece fundamental la tecnología. Pero los aparatos, por lindos que sean, por entretenidos que sean, por el potencial que tengan para universalizar el acceso, para abrir la posibilidad de procesos de aprendizaje disruptivos, no sustituyen una buena política educativa y no sustituyen un buen docente. Entonces yo creo que aquí, digamos, la advertencia que yo haría es, por supuesto, usen la tecnología cuando sepan para qué la quieren. No usen la tecnología como sustituto. Esa idea de que le dimos computadoras a los estudiantes y ahora aprenden solos, perdonen, van a ir a Facebook. Un amigo chileno, Eugenio Severinci, usaba una frase que me gustó mucho, que es un caveat en la dirección contraria.
Si un docente puede ser sustituido por una computadora, debe ser sustituido. Hasta aquí estábamos hablando de cómo aprender bien. La otra parte de lo que llamamos educación subversiva tenía que ver con aprender a vivir y sobre todo con aprender a convivir. Planteamos esto porque es una cosa realmente muy rara. Nadie dudaría que para aprender matemáticas hace falta un proceso sistemático, planeado, curricularmente organizado para el aprendizaje de la matemática, o del español, o de las ciencias, o de los estudios sociales. Pero cuando hablamos de aprender a vivir, la frase que muchos adultos usamos es: no, eso yo lo aprendí en la universidad de la vida. Y uno le dice: sí, y bastante mal. Vean, o sea, esta frase que hay ahí no es en broma. No hay nada, ninguna cosa más difícil que vivir con los demás. O sea, el modelo matemático más complejo es simple a la par de vivir con los demás. O sea, piensen en sus familias, en el trabajo, en los jefes, en los subalternos. Es súper difícil. Y ni la escuela ni el colegio se plantean explícitamente el objetivo de aprender a vivir y aprender a convivir. Esto es realmente absurdo. Este es un proceso de aprendizaje que tiene que organizarse como tal. Y entonces uno tiene que convencer al sistema educativo de que esta también es su tarea. Y esto es muy difícil porque nadie le da importancia a estas cosas. Nosotros, para ver si lográbamos emocionar a la gente, inventamos un nombre bien sexy y pomposo para el proyecto. Lo llamamos Ética, Estética y Ciudadanía. Ética por razones obvias, estética por el de aprender a disfrutar la vida y disfrutar todas las cosas lindas que tiene, y ciudadanía para aprender a vivir juntos. En el caso de las artes, nos planteamos 4 grandes objetivos. Primero, igual que en matemática, que los estudiantes aprendan a disfrutar las artes. Y alguien me podría decir: pero eso es súper fácil. Y digo: bueno, todos conocemos profesores de música o de artes plásticas capaces de hacer aburridísima una lección. ¿Verdad? O sea, un profesor enseña una canción que no le gusta a estudiantes a los que tampoco les gusta esa canción. No solo disfrutar, sino apreciar, que es distinto. Apreciar implica ir desarrollando criterios: por qué me gusta, por qué no me gusta, por qué esto se dice que tiene más calidad que lo otro. Y cuando hablamos de calidad, este es un tema muy complejo, porque los criterios de calidad cambian históricamente. Aquí un problema muy bonito y difícil en ministerios de educación es que a los profesores no les gustan las mismas cosas que a los estudiantes. Y esto pasa en todo el tiempo, en todas las generaciones. Fíjense lo que dice un crítico de música sobre la música de las nuevas generaciones: hemos llegado al punto del absurdo, pero aún así es posible que estos compositores modernos encuentren un camino para hacer pasar la disonancia por consonancia y viceversa. Para estos compositores basta montar un enorme rugido de sonido, una confusión absurda, un arsenal de defectos. Y uno pensaría que eso debe ser como sobre la música de los Sex Pistols. Pero eso fue escrito sobre la música de Claudio Monteverdi en 1640. Bueno, y ahora Monteverdi suena como lo más armónico, dulce. A los de su época les sonó bastante disonante. Algo así como oír a Steve Reich, y ahora nos escandaliza. Pero entonces el tema de apreciar es clave. Entender el arte. Entender quiere decir, en primer lugar, entender la técnica. No es lo mismo la acuarela que el óleo. No es lo mismo una ranchera que una sonata sinfónica. Entonces, aprender, fíjense que se llaman disciplinas artísticas por algo. Hay una técnica que si usted no la domina, nada de lo que haga va a tener mucho sentido. Entonces el manejo de la técnica es importante. Entender quiere decir también entender el contexto histórico de una obra de arte. Entender el contexto del artista. Por ejemplo, uno no puede entender a Frida Kahlo si no entiende la Revolución Mexicana. Pero ciertamente no es suficiente entender la Revolución Mexicana para entender a Frida Kahlo. Uno tiene que meterse en la vida del artista.
Entonces, disfrutar, apreciar, entender. Pero todo esto tiene como principal pata del banco que los estudiantes se expresen artísticamente. Y esto no quiere decir que se conviertan en artistas, algunos lo harán, pero todos tienen que cantar, bailar, pintar, escribir, declamar, lo que les dé la gana. Tienen que hacerlo, es parte de ese crecimiento personal. Ahora, para vincular con lo que les decía antes, hablando más como economista, debiera ser suficiente decir que las artes son vitales para el desarrollo de cada persona. Pero vieran qué difícil es conseguir que el Ministerio de Finanzas le dé a uno plata por eso. Entonces uno necesita decir, no, miren, es que las artes en América Latina pueden ser la puerta a una de las competitividades más interesantes. O sea, si ustedes ven la música en América Latina, el potencial económico que tiene es enorme. Pero esto no solo es cierto en América Latina. O sea, Suecia, país bastante más desarrollado que nosotros, durante varios años tuvo como principal fuente de divisas la música de ABBA. 4 personas. Entonces el potencial de lo que algunos llaman el negocio de la música es enorme. Lo que está pasando con el cine en América Latina, en particular con el cine mexicano, o sea, la clase de películas de que ya no podemos hablar de ellas como películas latinoamericanas, son películas mundiales. Esto es arte y requiere un aprendizaje del arte. Tal vez de las primeras cosas que América Latina descubrió fue el boom de la literatura y, de nuevo, cómo escribir se puede convertir no solo en una cosa maravillosa desde el punto de vista artístico, sino en un negocio impresionante. Y tal vez lo que a mí me llama más la atención tiene que ver con el mundo del diseño. Todos andamos el teléfono celular y uno dice, esto es una maravilla tecnológica. Sí, pues es una maravilla de diseño. O sea, cada nuevo producto en el mundo tiene una parte de trabajo de científicos y de ingenieros y otra parte de puro trabajo de diseño. No es lo mismo tener una maquila textil que tener a Oscar de la Renta, ¿verdad? No pagan igual por una camisa hecha en una maquila textil que por un vestido de Oscar de la Renta. Entonces el arte puede ser una de las mayores ventajas competitivas de América Latina. Cuando uno empieza a hacer este tipo de reformas, uno topa con algo, y yo aquí confieso que no tenía idea de que esto era así. El sistema educativo está básicamente organizado alrededor del miedo. Los estudiantes le tienen miedo a los compañeros, le tienen miedo al profesor, el profesor le tiene miedo a los estudiantes y ojalá no se enteren. ¿No? El profesor le tiene miedo al director, el director le tiene miedo al supervisor, el supervisor le tiene miedo al director regional. O sea, es muy impresionante. O sea, la gestión de un ministerio de educación está centrada en el control y en el miedo. No en el liderazgo, no en la creatividad, no en la ilusión de permitirle a cada aventurero realizar sus sueños, no, en el miedo. Entonces lo que nos planteamos es, bueno, queremos una educación sin miedo. Y obviamente no les voy a decir que lo logramos, por lo menos logramos decirlo. Nos planteamos que había que ir más allá del aula, y a mí me hizo mucha gracia cuando alguien me llamó la atención de los juegos del lenguaje. Y es que en español, con una sola letra, y lo que tenemos en la mayoría de nuestras escuelas y colegios son jaulas. Empezando si uno ve las rejas que están afuera y las alambres de púa y todas estas cosas. ¿Qué está detrás de esta idea de la educación como una jaula? Una mala comprensión de qué es lo que queremos lograr con nuestros estudiantes. Y para mí, o sea, la frase que al principio era casi que de marketing de una educación subversiva, realmente adquirió sentido cuando yo entendí, el equipo de gente que trabajaba con nosotros, que mientras que nosotros estábamos soñando con una educación que le permitiera a cada niño convertirse en la persona que quiere ser, en realidad lo que los papás, las escuelas, los colegios, muchos de los docentes en realidad están buscando es hacer niños obedientes.
O sea, ¿qué significa un niño educado? Un niño obediente. Es más, cuando la abuelita dice, es que fulanito, este es el mejor de mis nietos, es el más obediente. Ser obediente no tiene mucho chiste. Y cuando uno plantea el tema en términos de la educación ética, ser obediente es renunciar a la responsabilidad. Yo obedezco. Cuando obedezco, dejo de ser responsable de lo que hago. Y cuando obedezco por miedo al castigo o porque quiero tener un premio, eso no es un comportamiento ético. Eso es, para empezar, terriblemente egoísta, y además quiere decir que cuando nadie me esté viendo, ni los castigos ni los premios funcionan, así que voy a hacer lo que me dé la gana aunque sea terrible. Entonces lo que nos planteamos es, una educación ética significa que los estudiantes desarrollen criterios éticos. Y eso no se enseña con sermones, eso se enseña enfrentando a los chiquillos y a los muchachos a dilemas éticos. Y enfrentarlos a dilemas éticos no es darles la respuesta al dilema, es nada más decirles, discutan ustedes. Pueden ser dilemas de la vida real, de las noticias. Las obras de arte son buenísimas para eso. O sea, El Mercader de Venecia. Pregúntele al estudiante, o sea, ¿es ético cortarle una libra de carne al deudor porque el contrato dice eso? Y por Dios, que el profesor no les dé la respuesta, que lo discutan. Es en esa discusión donde aprenden realmente el ejercicio de la libertad y el ejercicio de la responsabilidad. Esto requiere, y esta era una parte muy simpática con los estudiantes, aprender a que vivir en sociedad es vivir en una sociedad con normas. Cualquier grupo humano tiene normas y los estudiantes siempre reclaman mucho con esto, ¿verdad? Por uniforme. ¿Por qué tengo que usar uniforme? A los estudiantes nos decían mucho, es que el que estudia soy yo, no el uniforme. Entonces nosotros les decíamos, porque en la vida siempre vas a encontrar reglas y uno tiene que aprender a seguir algunas reglas. El uniforme no juega, no, el uniforme no juega. El ejemplo que me sirvió más con los estudiantes es decirles, mira, ¿te parece que Lionel Messi es el mejor futbolista del mundo? Casi todos me decían que sí, algún fanático del Real Madrid decía que no. Y yo decía, mira, esta era la época de Pep Guardiola. Entonces yo les decía, si Messi le dice a Pep Guardiola, mira Pep, vos sabes que yo soy el mejor del mundo y a mí me encanta jugar en el Barça, pero yo quiero jugar con la albiceleste. Y Guardiola le va a decir, mira Leo, puedes ser el mejor del mundo, pero te pones el uniforme del Barça o no jugás con el Barça. Y entonces yo les decía, y si Lionel Messi tiene que usar el uniforme, vos también. Entonces, primer paso, hay normas que uno tiene que saber cumplir. Segundo, las normas se pueden cambiar. Y hay procesos para cambiar las normas. Entonces, aprendan a cambiar normas. Y la tercera parte con las normas es la más complicada. A todos nos puede pasar en la vida que hay una norma que no logramos cambiar y que choca con nuestros principios morales. O sea, que nos parece moralmente inaceptable. Bueno, ahí uno tiene que tomar una decisión, enfrentar la norma y asumir las consecuencias. Nelson Mandela estuvo 27 años en la cárcel por enfrentar una norma que a él le parecía inmoral. Entonces, bueno, ese es el dilema que uno tiene que enfrentar. Casi para ir terminando, una de las reformas más simpáticas que hicimos fue la introducción de la asignatura de afectividad y sexualidad. Varias veces se había intentado esto en Costa Rica, pero la conferencia episcopal no lo aceptaba. Es un poco raro que yo diga eso, porque un periodista me preguntó cuando empezamos a trabajar en esto, y me dijo, ¿y usted le va a consultar esta reforma a la conferencia episcopal? Y yo le dije, la de matemática tampoco. O sea, además se supone que de esto no saben. Vean, normalmente se dice que tenemos que dar clases de educación sexual para ver si logramos eliminar el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual. Y eso es cierto. O sea, esas dos son razones suficientes para dar educación sexual, pero no son la más importante. La más importante es que a los muchachos y a las muchachas esto les importa muchísimo. O sea, un muchacho que está sentado en clase,
le importa mucho más si la chiquilla del pupitre de la esquina lo volvió a ver o no lo volvió a ver que la ecuación que el profesor está poniendo en la pizarra. Pero mucho más. Me contaba una profesora de matemática que ella estaba dando clases, un alumno levantó la mano y ella dijo, sí, Pedrito, ¿qué quiere? Le digo, profesora, ¿usted ha besado? Normalmente una profesora de matemática le va a decir, esta es una clase de matemática, cállese. Esa era una buena profesora y paró la clase y se dedicaron a hablar de esto. Pero bueno, mi punto es, nada le importa más a un adolescente que sentirse querido, gustado, ¿no? Manejar la afectividad. Y tal vez el punto más simpático de este proceso fue cuando llegaron las asesoras, porque además eran todas mujeres que estaban construyendo el programa y me dijeron, vea ministro, ya todo va muy bien y demás, pero es que usted nos dijo que quería que usáramos la palabra placer y mejor no, porque si ponemos la palabra placer, este programa no va a existir. Y yo les dije, ¿y cómo enseñamos educación sexual sin hablar de placer? Entonces me dijeron, no, podemos usar la palabra bienestar. Entonces yo les dije, espere un momentito. Usted se va con su esposo, con su novio, un fin de semana, a un hotel de playa, la pasan súper bien y al final del domingo usted le dice, me diste un gran bienestar. Así que la palabra placer se quedó ahí y vieran lo bonito que fue trabajarlo, porque lo que hicimos fue de como quitarle el morbo. Entonces los estudiantes empiezan discutiendo, por ejemplo, el placer de dormir hasta tarde. O el placer de comerse una hamburguesa de esas indecentes. Hay muchas cosas que son placenteras y era lindo poner a los chiquillos a construir sus listas de cosas placenteras. Y después empezar a ver, bueno, todas esas cosas son placenteras, no hay ningún morbo en eso, pero tienen riesgos. La comida tiene un riesgo y dormir hasta tarde todos los días podría tener un riesgo en la escuela. Y bueno, el sexo es igual. Es placentero, es lindo, es una cosa y tiene riesgos. Y no solo los riesgos del embarazo y la enfermedad, tiene el riesgo de que a uno lo lastimen y tiene el riesgo de que uno lastime a la otra persona. Y entonces el centro de este ejercicio era cómo querernos sin lastimar, sin ofender, sin dominar, sin golpear. Ese es el centro del ejercicio. Y funcionó realmente muy bonito y la oposición que se suponía que iba a haber se diluyó muy rápidamente. Finalmente, esta imagen surge de estar visitando el país en las escuelas y yo siempre llevaba mi cámara y saqué miles de fotos de estudiantes en todo el país y un día viendo las fotos me di cuenta que en todas las aulas, no importa en qué lugar del país que yo estuviera, las fotos eran como así, súper distintos los estudiantes. De colores, de tamaños, gordos, flacos, blancos, pelirrojos, negros, muy variados. Entonces, dentro de todo el proyecto de ética, estética y ciudadanía, incorporamos el tema de la diversidad y nos pasó una cosa simpática. Cuando uno habla de este tema con intelectuales, somos intelectuales, la palabra clave es tolerancia. Entonces empezamos a trabajar desde la óptica de la tolerancia hasta que yo en algún momento me di cuenta que, por ejemplo, si yo dijera que yo tolero a Pepe Escamilla, suena como que me lo aguanto porque no tengo más remedio porque me invitó a estar aquí. Entonces dijimos, lo que queremos es que los estudiantes se toleren. Dijimos, no, lo que queremos es que se disfruten porque son diferentes. Y en esa, una frase, a mí me encanta, es una vieja frase de Marx, de lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, somos la unidad de lo diverso. Bueno, somos la unidad de lo diverso. Esa es la clave de esto. Y la idea es que nos disfrutemos no por lo parecidos que somos, que eso es en realidad aburrido, sino por lo distintos que somos. Y eso fue tal vez como la mejor síntesis que tuvimos para la educación subversiva. Aprendamos a disfrutarnos porque somos distintos. Todo esto de lo que les he hablado, y con esto termino, cuesta mucha plata. O sea, una educación que le llegue a todos, que reduzca las brechas urbanos-rurales, las brechas de ingreso, las brechas educativas, que mejore los salarios docentes, la infraestructura, los programas de equidad, todo lo que hace falta para reducir la deserción, mejorar la calidad de los programas educativos, es muy caro.
Nosotros en Costa Rica hemos hecho un esfuerzo enorme en la última década, pasamos de un 4,7 del PIB a un 7,2 el año pasado y la reforma constitucional implica que esto tiene que llevar al 8%. Un amigo economista, bueno, un colega economista, hizo una crítica a esto diciendo, pero ¿cómo es posible? Estamos invirtiendo más que Finlandia en educación y tenemos una educación mucho peor que la de Finlandia. La respuesta era muy fácil. Es cierto que estamos invirtiendo un porcentaje del PIB mayor que el de Finlandia, pero eso es nada más porque Finlandia tiene un PIB muy grande. O sea, la respuesta que yo le di a este colega economista fue muy simple. Por estudiante, Finlandia invierte el triple que Costa Rica. Y Costa Rica invierte 10 veces más que Nicaragua. Entonces, el reto que tenemos en América Latina es ¿cómo financiamos esto? Tenemos una esquizofrenia fiscal. Nos encantaría tener las clínicas y hospitales de Holanda, las carreteras de Suecia, las escuelas de Finlandia y los impuestos de Centroamérica. Y eso no funciona. Mi pregunta es, ok, si queremos una mejor educación, ¿estamos o no estamos dispuestos a financiarla? Muchas gracias.